Dr. Carolina Méndez solicitó una visa de residencia permanente en Estados Unidos basada en sus calificaciones médicas excepcionales. Cuando el juez de inmigración Richard Walsh revisó sus diplomas médicos y preguntó con escepticismo, ¿estos documentos son auténticos? ¿Johns Hopkins? ¿Alguien de Colombia realmente puede ser admitido en Johns Hopkins? Carolina mantuvo la calma. Juez Walsh, gané una beca completa, me gradué con los más altos honores de mi clase, soy especialista en cardiología pediátrica. Walsh no confió, no puedo verificar este diploma en este país. ¿Alguien como usted realmente puede tener este nivel de educación? Soy escéptico. Rechazó la solicitud, debe abandonar el país en 30 días. Su justificación de visa es insuficiente y no puedo confiar en sus documentos de identidad. 2 meses después, la hija de 12 años de Walsh, Emily, se desmayó en clase. Fue llevada a emergencias. Diagnóstico: miocardiopatía hipertrófica, enfermedad cardíaca genética rara, peligro de muerte. El cardiólogo: solo hay 2 especialistas en esta enfermedad en Chicago. Uno está de vacaciones en Europa. La otra es Doctora Carolina Méndez. El mundo de Walsh se derrumbó. La vida de su hija estaba en manos de la doctora que había rechazado. Walsh fue a su oficina, tomó el teléfono, llamó temblando, ¿Doctora Méndez? Soy el juez Walsh. Sé que intenté deportarla. Sé que cuestioné sus diplomas. Pero por favor, mi hija se está muriendo. Usted es nuestra única esperanza. Se lo suplico. La respuesta de Carolina fue fría pero profesional. Juez Walsh, usted no me consideró digna de este país. Pero trataré a Emily. Porque soy diferente de usted, yo hice el juramento hipocrático y no juzgo a las personas por los errores de sus padres. Antes de que comience esta historia, déjanos un comentario. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Si crees en la justicia y la igualdad, comparte esta historia y suscríbete a nuestro canal, juntos podemos hacer una voz más fuerte. Era lunes, 16 de septiembre de 2024, y Chicago disfrutaba de uno de esos días perfectos de principios de otoño donde el aire era fresco pero el sol aún brillaba con calidez. En el edificio federal de inmigración en el centro de Chicago, cientos de casos se procesaban cada semana, solicitudes de visa, audiencias de asilo, apelaciones de deportación, peticiones de residencia permanente. En la sala de audiencias 4B, en el tercer piso, el juez de inmigración Richard Walsh presidía su tribunal como lo había hecho durante 18 años. Tenía 54 años, cabello gris cuidadosamente peinado. Y llevaba su traje oscuro con la autoridad tranquila de alguien que había tomado miles de decisiones sobre quién podía quedarse en Estados Unidos y quién debía irse. Richard Walsh se consideraba un guardián responsable de las fronteras estadounidenses. En su mente, su trabajo no era solo aplicar la ley de inmigración, era proteger a Estados Unidos de personas que pudieran ser una carga para el sistema, que pudieran tomar trabajos de estadounidenses, o que pudieran no estar calificadas para contribuir significativamente a la sociedad estadounidense. Claro, Richard Walsh también llevaba consigo prejuicios profundos sobre de dónde venía la verdadera excelencia. En su jerarquía mental, los médicos, ingenieros y profesionales de Europa Occidental y Asia Oriental eran presumiblemente competentes. Los de América Latina eran presumiblemente menos. Cuando veía diplomas médicos de universidades latinoamericanas, su primera reacción era escepticismo. Cuando veía diplomas de universidades estadounidenses de élite pero sostenidos por solicitantes latinoamericanos, su reacción era incredulidad. ¿Cómo lograron entrar? Este sesgo no era algo que Walsh reconociera como prejuicio. En su mente, era simplemente experiencia y sentido común basado en décadas observando patrones. Y nunca había enfrentado consecuencias por estos sesgos, hasta ahora. Dr. Carolina Méndez tenía 42 años y había dedicado su vida entera a la medicina. Había nacido en Bogotá, Colombia, en 1982, en una familia de clase media.
su padre era contador, su madre maestra de escuela. Desde niña, Carolina había sido extraordinariamente inteligente, particularmente en ciencias. Había obtenido calificaciones perfectas en la escuela secundaria, había ganado competencias nacionales de química y biología, y había recibido la puntuación más alta en el examen de ingreso a la universidad en toda Colombia en el año 2000. Su brillantez académica le había ganado una beca completa de Johns Hopkins University en Baltimore, Maryland, una de las escuelas de medicina más prestigiosas del mundo. De 2000 a 2004, había estudiado medicina en Johns Hopkins, graduándose summa cum laude. Luego había completado su residencia en pediatría en Boston Children's Hospital de 2004 a 2007, seguida de una beca de investigación en cardiología pediátrica de 2007 a 2010. Su especialidad era la miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad genética rara donde el músculo cardíaco se vuelve anormalmente grueso, haciendo difícil que el corazón bombee sangre. Era particularmente peligrosa en niños y adolescentes, causando muerte súbita durante actividad física. Carolina había publicado 17 artículos de investigación revisados por pares sobre el tratamiento de esta enfermedad. Era reconocida internacionalmente como una de las principales expertas del mundo. En 2010, Carolina había regresado a Colombia, pensando que debía usar su educación excepcional para ayudar a los niños en su país natal. Durante 14 años, había trabajado en el Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá, tratando a cientos de niños con enfermedades cardíacas complejas, muchos de familias que nunca podrían haber pagado el tipo de atención especializada que ella proporcionaba. Pero en 2024, Carolina había tomado una decisión difícil: quería mudarse a Estados Unidos permanentemente. No porque Colombia fuera inadecuada, sino porque las instalaciones de investigación médica, los recursos tecnológicos y las oportunidades de colaboración en Estados Unidos le permitirían ampliar su investigación sobre miocardiopatía hipertrófica a una escala que simplemente no era posible en Colombia. Quería salvar más vidas. Y Estados Unidos ofrecía las mejores herramientas para hacerlo. Había solicitado una visa EB-1, una visa de habilidad extraordinaria para individuos que habían demostrado experiencia sostenida en su campo. Sus calificaciones eran impecables: educación de Johns Hopkins, 17 publicaciones, cartas de recomendación de cardiólogos pediátricos líderes en Estados Unidos y Europa, documentación de cientos de cirugías exitosas. El 16 de septiembre de 2024, Carolina tenía su audiencia de visa con el juez Walsh. Había volado de Bogotá a Chicago específicamente para esta audiencia, trayendo consigo un portafolio masivo de documentación, diplomas, transcripciones, publicaciones de investigación, cartas de verificación de Johns Hopkins y Boston Children's Hospital, certificaciones médicas. Carolina entró a la sala de audiencias a las 2 de la tarde vistiendo un traje profesional azul marino, su cabello oscuro recogido ordenadamente, llevando una maleta de cuero con toda su documentación. Se sentó en la mesa del solicitante mientras el juez Walsh revisaba su expediente. Walsh levantó la vista y vio a Carolina sentada ante él. Inmediatamente registró: mujer latina, acento al hablar inglés, afirmando ser médica de Johns Hopkins. Su reacción instintiva fue escepticismo. Doctora Méndez, comenzó Walsh, está solicitando una visa EB-1 basada en habilidades médicas extraordinarias. He revisado su solicitud. Afirma haberse graduado de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins en 2004. Correcto, juez Walsh, respondió Carolina, su inglés fluido pero con un ligero acento colombiano. Johns Hopkins es una institución muy prestigiosa, continuó Walsh. ¿Cómo exactamente una estudiante de Colombia fue admitida en Johns Hopkins? Carolina había esperado esta pregunta. Respondió calmadamente. Gané una beca completa basada en mi desempeño académico. Obtuve la puntuación más alta en el examen nacional de ingreso a la Universidad de Colombia en el año 2000. Johns Hopkins me ofreció admisión completa con beca. Ya veo,
dijo Walsh, su tono sugiriendo que no estaba del todo convencido. ¿Y tiene documentación que verifique esta beca? Sí, juez. Carolina abrió su portafolio y sacó una carta oficial de Johns Hopkins fechada en el año 2000, ofreciéndole admisión completa con una beca completa de 4 años. Walsh tomó la carta, la examinó, luego la dejó a un lado. ¿Y este diploma médico? Walsh sostuvo el diploma enmarcado de Johns Hopkins de Carolina. ¿Cómo puedo verificar que esto es auténtico? Juez Walsh, hay una carta de verificación directamente de la oficina del registrador de Johns Hopkins en mi portafolio, confirmando mi graduación, mi rango de clase y mis honores, respondió Carolina, sacando el documento. Walsh lo tomó, lo leyó brevemente, luego preguntó. ¿Tienes certificaciones médicas activas? Sí. Tengo certificación de la Junta en Pediatría y Cardiología Pediátrica. También tengo licencia médica activa en Maryland del periodo de mi residencia, aunque actualmente no practico allí. Carolina proporcionó estos documentos también. Walsh los hojeó, luego puso los papeles sobre su escritorio y se recostó en su silla, mirando a Carolina con lo que solo podía describirse como duda persistente. Doctora Méndez, voy a ser franco con usted. He sido juez de inmigración durante 18 años. He visto muchas solicitudes de visa CB1 de médicos. Y debo decir, su caso me parece improbable. Carolina sintió su estómago tensarse. ¿Improbable en qué sentido, juez? Johns Hopkins no solo admite a cualquiera. Y sin embargo, usted, de Colombia, afirma haber sido admitida con una beca completa, haberse graduado summa cum laude, completado residencia en Boston Children's Hospital, y ahora es una experta mundial reconocida en una enfermedad cardíaca rara. Esto suena demasiado bueno para ser verdad. Juez Walsh, todos esos hechos están documentados en los materiales que he presentado, dijo Carolina, manteniéndose profesional pero sintiendo la ira aumentar en su pecho. Tengo cartas de verificación de cada institución. Tengo publicaciones de investigación en revistas médicas importantes. Tengo. Sí, tiene muchos papeles, interrumpió Walsh. Pero el papel puede ser falsificado. Los diplomas pueden comprarse. Las cartas pueden ser escritas por amigos. En mi experiencia, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es. ¿Estás sugiriendo que mis credenciales son falsas? La voz de Carolina era controlada pero tensa. Estoy diciendo que tengo dudas razonables, respondió Walsh. Y bajo la ley de inmigración, la carga de la prueba recae en el solicitante. Debe convencerme más allá de cualquier duda razonable de que estas calificaciones son genuinas. Y francamente, doctora Méndez, no estoy convencido. ¿Qué más puedo proporcionar? Preguntó Carolina. Tengo verificaciones oficiales de cada institución. Tengo publicaciones de investigación que cualquiera puede buscar en PubMed. Tengo cartas de cardiólogos pediátricos líderes en Estados Unidos atestiguando mi experiencia. ¿Qué más necesita? Walsh hizo una pausa, luego dijo algo que reveló su verdadero sesgo. Doctora Méndez, déjeme preguntarle algo. ¿Cuántos médicos colombianos conoce que se hayan graduado de Johns Hopkins? No conozco las estadísticas exactas, pero sé que Johns Hopkins admite estudiantes internacionales de muchos países, incluyendo Colombia. Pero es raro, ¿no es así? Presionó Walsh. Porque en mi experiencia, la mayoría de los médicos latinoamericanos se educan en sus propios países. No en instituciones de élite estadounidenses. Así que cuando veo una solicitud como la suya, una colombiana afirmando educación de Johns Hopkins, mi instinto es ser escéptico. Porque estadísticamente, es improbable. Carolina sintió una oleada de frustración y dolor. Este juez no estaba cuestionando sus credenciales basándose en evidencia, las estaba cuestionando basándose en su nacionalidad. Juez Walsh, dijo calmadamente, con todo respeto,
Lo que usted llama estadísticamente improbable es simplemente su suposición de que las personas de América Latina no pueden lograr excelencia académica en instituciones estadounidenses. Esa suposición es incorrecta y, francamente, discriminatoria. El rostro de Walsh se endureció. Doctora Méndez, no estoy haciendo suposiciones discriminatorias. Estoy aplicando un escrutinio razonable a una afirmación extraordinaria. Y su afirmación, que usted es una experta mundial en una enfermedad cardíaca rara, educada en las mejores instituciones estadounidenses, a pesar de venir de Colombia, es extraordinaria. Y las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. He proporcionado evidencia extraordinaria, respondió Carolina, su voz subiendo ligeramente. ¿Qué más quiere? ¿Quiere que traiga a mis profesores de Johns Hopkins a testificar? ¿Quiere videos de mis cirugías? ¿Quiere a los pacientes cuyas vidas salvé? Lo que quiero, dijo Walsh firmemente, es confianza en que usted es quien dice ser. Y esa confianza, francamente, no la tengo. En consecuencia, voy a denegar su solicitud de visa EB-1. Carolina sintió que el mundo se detenía. ¿Está denegando mi visa? Sí. Basándome en dudas sobre la autenticidad de sus credenciales y sobre si verdaderamente califica bajo los estándares EB-1 para habilidad extraordinaria. Mi decisión es final. Tiene 30 días para abandonar Estados Unidos voluntariamente o estará sujeta a procedimientos de remoción. Eso es todo. Siguiente caso. Carolina se sentó allí, aturdida. 17 años de educación médica. Cientos de vidas salvadas. Reconocimiento internacional. Y un juez con prejuicios había descartado todo porque no creía que alguien de Colombia pudiera lograr lo que ella había logrado. Lentamente, recogió sus documentos, los puso de vuelta en su portafolio y salió de la sala de audiencias. En el pasillo, se apoyó contra la pared, cerró los ojos y respiró profundamente. No lloraría. No le daría a este juez sesgado esa satisfacción. En su lugar, llamaría a su abogado de inmigración. Apelaría la decisión. Lucharía. Porque había trabajado demasiado duro para dejar que el prejuicio de un hombre destruyera sus sueños. 2 meses pasaron. Carolina regresó a Colombia mientras su abogado preparaba una apelación. Pero el proceso era lento, y las posibilidades de revertir la decisión de un juez de inmigración eran escasas. Mientras tanto, en Chicago, el juez Richard Walsh continuó con su vida normal. Presidió más audiencias de inmigración. Pasó tiempo con su familia, su esposa Margaret y su hija de 12 años, Emily. Nunca pensó 2 veces sobre la doctora Carolina Méndez o su solicitud de visa denegada. Para él, había sido solo otro día, otro caso, otra decisión. El viernes 15 de noviembre de 2024, Emily Walsh estaba en la práctica del coro en su escuela, Lincoln Park Middle School. Estaban ensayando para el concierto de invierno, cantando Oh Holy Night. Emily tenía una voz hermosa, soprano alta y clara, y había sido elegida para un solo. A mitad de su solo, durante una nota particularmente alta y sostenida, Emily de repente se sintió mareada. La habitación comenzó a girar. Su corazón latía erráticamente en su pecho, no rápido, sino irregular, como si se saltara latidos. Trató de seguir cantando, pero su visión se volvió borrosa. Y luego sus rodillas cedieron y cayó al piso. El director del coro gritó. Los estudiantes se apiñaron alrededor. Alguien llamó al 911. Para cuando la ambulancia llegó, Emily estaba consciente nuevamente pero débil, confundida y aterrorizada. Los paramédicos le hicieron un EKG preliminar en el camino al Northwestern Memorial Hospital. Las lecturas eran preocupantes, ritmo cardíaco irregular, evidencia de hipertrofia ventricular. En la sala de emergencias, los médicos trabajaron rápidamente. Más EKGs. Análisis de sangre. Un ecocardiograma.
y luego una resonancia magnética cardíaca. Cuando llegaron los resultados, el Dr. Stephen Park, el cardiólogo pediátrico de turno, llamó a Richard y Margaret Walsh a una sala privada de consulta. Señor y señora Walsh, comenzó el Dr. Park, su expresión grave, hemos identificado la causa del colapso de Emily. Ella tiene una condición llamada miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad genética donde el músculo cardíaco se vuelve anormalmente grueso. Esto hace difícil que el corazón bombee sangre eficientemente y también puede causar ritmos cardíacos peligrosos. Margaret comenzó a llorar inmediatamente. Richard, aturdido, preguntó: ¿Qué tan serio es esto? Muy serio, respondió el Dr. Park. En adolescentes, la miocardiopatía hipertrófica es una de las principales causas de muerte cardíaca súbita durante actividad física. Emily necesita tratamiento inmediato. En su caso, basándome en el grosor del músculo y la ubicación de la hipertrofia, recomendaría cirugía, específicamente, una miectomía septal, donde removemos quirúrgicamente parte del músculo cardíaco engrosado para mejorar el flujo sanguíneo. ¿Qué tan riesgosa es la cirugía?, preguntó Richard. Es una cirugía compleja, admitió el Dr. Park. Requiere un cirujano cardíaco altamente especializado con experiencia específica en miocardiopatía hipertrófica. No es algo que la mayoría de los cirujanos cardíacos generales hagan regularmente. ¿Tiene alguien aquí que pueda hacerlo?, preguntó Margaret desesperadamente. El Dr. Park vaciló. Esa es la parte difícil. En todo Chicago, solo hay 2 cirujanos cardíacos pediátricos con experiencia extensa en miectomía septal para miocardiopatía hipertrófica. Uno es el Dr. James Morrison en la Universidad de Chicago. El otro es la doctora Carolina Méndez, quien, bueno, ella ha estado trabajando en Colombia pero estaba en el proceso de mudarse a Chicago. Richard sintió que su sangre se congelaba. ¿Carolina Méndez? Sí. Ella es realmente la mejor del mundo en esta cirugía específica. Ha publicado extensamente sobre técnicas quirúrgicas para miocardiopatía hipertrófica. Pero entiendo que está en Colombia actualmente. ¿Qué hay del Dr. Morrison?, preguntó Richard rápidamente. Voy a contactarlo ahora mismo. El Dr. Park sacó su teléfono y marcó un número. Esperó. Sin respuesta. Marcó otro número, probablemente el servicio de localización del Dr. Morrison. Después de una breve conversación, el Dr. Park colgó, su rostro sombrío. El Dr. Morrison está en Suiza para una conferencia médica. No regresará hasta dentro de 2 semanas. Y basándome en el estado de Emily, no podemos esperar 2 semanas. Necesita cirugía dentro de los próximos días. ¿Qué hay de otros hospitales? ¿Nueva York? ¿Boston?, preguntó Margaret. Puedo preguntar, dijo el Dr. Park, pero coordinar el traslado, encontrar un cirujano disponible, todo eso toma tiempo. Y cada día que esperamos, Emily está en riesgo de arritmia letal. Richard Walsh se sentó allí, su mente compitiendo. La doctora Carolina Méndez. La mujer cuya visa había denegado 2 meses antes porque no creía que sus credenciales fueran reales. Ahora, la vida de su hija dependía de la experiencia de esa mujer. ¿Puede contactar a la doctora Méndez?, preguntó Richard en voz baja. Puedo intentarlo, dijo el Dr. Park. ¿La conoce? Algo así, murmuró Richard. El Dr. Park hizo la llamada. Logró contactar a Carolina en Bogotá. Explicó la situación: niña de 12 años, miocardiopatía hipertrófica, necesidad urgente de miectomía septal, no hay otros cirujanos disponibles en Chicago. Carolina escuchó. Luego preguntó: ¿cuál es el nombre del paciente? Emily Walsh. Hubo una pausa. Luego: Walsh. ¿El apellido es Walsh? Sí. ¿Por qué? Los padres,
¿Uno de ellos es el juez Richard Walsh? El doctor Park miró a Richard, confundido. Sí, el padre está aquí. Juez Richard Walsh. ¿Lo conoce? Otra pausa larga. Luego Carolina dijo. Sí, lo conozco. Póngalo al teléfono, por favor. El doctor Park le entregó su teléfono a Richard. Richard lo tomó con manos temblorosas. ¿Doctora Méndez? Juez Walsh. La voz de Carolina era fría, controlada. Entiendo que su hija necesita cirugía que estoy calificada para realizar. Sí. Por favor, ella está muriendo. Usted es la única que puede salvarla. Sé lo que hice. Sé que cuestioné sus credenciales. Sé que denegué su visa. Pero por favor, esto es mi hija. Solo tiene 12 años. Por favor, la salvaré. Juez Walsh, interrumpió Carolina, hace 2 meses, usted me dijo que no creía que yo fuera quien decía ser. Me dijo que mis credenciales de Johns Hopkins probablemente eran falsas. Me dijo que alguien de Colombia no podía posiblemente tener mi nivel de experiencia. Denegó mi visa. Efectivamente me dijo que no era lo suficientemente buena para su país. Lo sé, y estaba equivocado, la voz de Richard se quebró. Lo siento mucho. Por favor. Y ahora, continuó Carolina, me está pidiendo que use esa misma experiencia que usted cuestionó para salvar la vida de su hija. Sí. Lo estoy. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Sé que fui horrible con usted. Pero por favor, ella es mi hija, ella es inocente, por favor. Richard estaba llorando ahora, completamente deshecho. Carolina dejó que el silencio se mantuviera por un largo momento. Luego dijo. Tomaré el próximo vuelo a Chicago. Estaré allí mañana. Operaré a Emily. Y la salvaré. Gracias, Dios la bendiga, sollozó Richard. Pero, juez Walsh, dijo Carolina, su voz ahora más suave pero aún firme, no estoy haciendo esto por usted. Estoy haciéndolo por Emily. Porque ella es una niña de 12 años que no tiene culpa de los prejuicios de su padre. Estoy haciéndolo porque hice el juramento hipocrático, que me requiere tratar a cada paciente sin importar quiénes sean o quiénes sean sus padres. Y estoy haciéndolo porque, a diferencia de usted, yo no juzgo el valor de las personas basándome en su origen nacional o apellido o el color de su piel. Juzgo a las personas por su humanidad. Y Emily merece vivir. Gracias, susurró Richard. Gracias. Carolina colgó. 18 horas después, la doctora Carolina Méndez llegó al Northwestern Memorial Hospital. Voló toda la noche desde Bogotá, sin dormir, llevando con ella solo una pequeña bolsa de viaje y su equipo quirúrgico personal. Fue directamente a la unidad de cuidados cardíacos pediátricos. Revisó los archivos de Emily, todos los EKGs, ecocardiogramas, resonancias magnéticas. Examinó a Emily personalmente, escuchando su corazón, haciendo su propia evaluación. Richard y Margaret esperaban en el pasillo. Cuando Carolina salió de la habitación de Emily, Richard se puso de pie inmediatamente. Doctora Méndez. Carolina pasó junto a él sin hacer contacto visual. Fue directamente a hablar con el equipo quirúrgico, programar el quirófano, coordinar con anestesiología. 2 horas después, Emily fue llevada a cirugía. La miectomía septal es una de las cirugías cardíacas más delicadas. Requiere abrir el pecho, detener el corazón, conectar al paciente a bypass cardiopulmonar, y luego cuidadosamente, con increíble precisión, resecar una porción del músculo cardíaco engrosado sin dañar las estructuras circundantes vitales. Carolina operó durante 7 horas y 45 minutos. Richard y Margaret esperaron en la sala de espera quirúrgica, sin hablar, solo orando. Finalmente, a las 11:30 de la noche, Carolina salió del quirófano.
Todavía llevaba su bata quirúrgica verde, su gorro, su mascarilla colgando alrededor de su cuello. Se veía exhausta. Richard y Margaret saltaron de sus asientos. ¿Cómo está?, preguntó Margaret desesperadamente. La cirugía fue exitosa, dijo Carolina. Removí aproximadamente 8 gramos de músculo septal. El flujo sanguíneo a través de su válvula aórtica ha mejorado significativamente. Su ritmo cardíaco se ha estabilizado. Emily debería hacer una recuperación completa. Margaret rompió en sollozos de alivio. Richard, lágrimas rodando por su rostro, se adelantó. Doctora Méndez, no sé cómo agradecerle. No me lo agradezca a mí, dijo Carolina, su voz cansada pero firme. Agradezca a los profesores de Johns Hopkins que me entrenaron. Agradezca a Boston Children's Hospital donde hice mi residencia. Agradezca a los cientos de pacientes en Colombia en quienes perfeccioné mis habilidades quirúrgicas. Agradezca al sistema de educación médica estadounidense que me dio la oportunidad de convertirme en la mejor en mi campo, sin importar de dónde viniera. Richard asintió, avergonzado. Y, juez Walsh, continuó Carolina, cuando Emily se despierte y pregunte quién le salvó la vida, dígale la verdad. Dígale que fue salvada por una inmigrante colombiana. Una mujer a quien usted no creía que fuera lo suficientemente buena para su país. Dígale que su vida fue salvada por la misma mujer cuyas credenciales usted cuestionó, cuya humanidad usted dudó. Tal vez eso le enseñe algo sobre el valor de los inmigrantes. Sobre el peligro del prejuicio. Y sobre el hecho de que la excelencia no tiene nacionalidad. Lo haré, dijo Richard en voz baja. ¿Y hay algo que pueda hacer para? Sí, interrumpió Carolina. Puede revertir su decisión sobre mi visa. Puede admitir que estaba equivocado. Puede cambiar sus políticas para que otros solicitantes inmigrantes calificados no sean juzgados por su nacionalidad en lugar de sus calificaciones. Y puede usar su posición para abogar por un sistema de inmigración que reconozca el talento y la humanidad sin importar de dónde vengan las personas. Lo haré, prometió Richard. Todo eso. Lo prometo. Y lo hizo. Una semana después, Richard Walsh reabrió la solicitud de visa de Carolina y la aprobó. 2 semanas después, emitió una declaración pública reconociendo su sesgo y anunciando nuevos protocolos de capacitación para jueces de inmigración sobre cómo evitar prejuicios nacionales al evaluar credenciales profesionales. Y 3 semanas después, cuando Emily fue dada de alta del hospital completamente recuperada, le preguntó a su padre sobre la cirujana que le había salvado la vida. Richard le contó la verdad completa. Sobre cómo había cuestionado las credenciales de la doctora Méndez. Cómo había denegado su visa. Cómo sus prejuicios casi le habían costado la vida a Emily. Y Emily, a sus 12 años, entendió algo que su padre había tardado 54 años en aprender. Que la humanidad no tiene fronteras. Que la excelencia no tiene pasaporte. Y que juzgar a las personas por de dónde vienen en lugar de por quienes son no es solo incorrecto. Es peligroso. Porque nunca sabes cuándo tu vida podría depender de la persona que despreciaste.